Queridos hermanos, repasemos un poco los preceptos que hoy nos da la primera lectura y encontraremos una fuente hermosa, preciosa de sabiduría y de humanidad a la vez. Mas hoy queremos destacar también un hecho. A veces decir no es mejor que decir sí. La fuerza positiva de un buen no, queridos hermanos. Alguien dijo que el hombre es el único ser que tiene la facultad de decirse no a sí mismo, porque los animales y las plantas obedecen a sus ciclos, a sus estímulos naturales. Comen, beben, duermen, se aparean según esas reglas de la naturaleza inquebrantables, pero solo el ser humano puede sentir el deseo y tener la oportunidad de realizarlo y sin embargo puede decir que no. El no es por definición una negación, pero también tiene un aspecto positivo, mis queridos hermanos. Decir que no es un modo de disponer de sí mismo, de adueñarnos de nuestra propia vida. Y la Cuaresma es un tiempo para aprender a decirnos no a nosotros mismos. El que quiera dormir, por ejemplo, y hacer pereza una mañana y se dice no a sí mismo, crea una disciplina. Y con ella forma un hábito, fortalece su voluntad. El que se dice no muchas veces puede llegar a dominar un arte, aprender algo nuevo, invertir su tiempo. Todo nace de un no dicho con una amorosa constancia, podríamos decir. Y también las sociedades tienen que aprender a decirse no ante ciertas prácticas que pueden destruir su propio tejido, mis queridos hermanos. Hay grupos humanos que se abstienen de los caminos fáciles, pero degradantes, del robo. Hay que decirle no al robo, por ejemplo, no al adulterio, no al soborno, no a la corrupción. Ese es un no con un esfuerzo colectivo que puede medirse después en progreso, en seguridad, en confianza mutua, en actitud creativa, en gozo compartido. Es decir, un no puede salvar a toda una sociedad. Y solamente desde este punto de vista es que nosotros entenderemos la fuerza del amor que tienen los preceptos de Dios, los mandamientos, de los que se hablan hoy en la primera lectura. Cada cosa que nos ha ordenado Dios es para nuestro bien. Cuando nos dice no matar, no cometer actos impuros, no dirás falsos testimonios, no es porque Dios quiere coartar nuestra libertad, no, sino que ese es un no bien dicho para salvar nuestra alma. Y el hombre es el único ser, repito, que lo puede hacer. Por cierto, en nuestra sociedad occidental sobre todo es tremendamente incoherente o somos muy incoherentes con respecto a esto de decir no. Porque por un lado gritamos no a la corrupción, por ejemplo, no al terrorismo, no a la guerra en estos momentos. Porque siempre se cobra víctimas inocentes. Pero por otro lado le decimos no a la vida, aprobando leyes como el aborto, que es la agresión más violenta imaginable contra el ser más inocente que existe. Por eso, queridos hermanos, tenemos que abandonarnos como un niño en brazos de nuestro Padre Dios. Tenemos que poner nuestros ojos también en aquellos que nos necesitan. Aprender a ser más coherentes y consecuentes con esa fuerza maravillosa
que se llama decir un no a tiempo. Hay que aprender a decir no muchas veces, a tiempo. Y por otro lado, esto se conecta muy bien con el Evangelio de hoy. El Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. Por eso San Mateo nos regala uno de los pasajes más hermosos de todo el Evangelio. La Madre Teresa de Calcuta decía que esto representa para nosotros los bautizados como un examen de conciencia antes de llegar al cielo. El Señor, y dice el Papa Francisco, el Señor nos va a aplicar este texto de Mateo 25. Tuve hambre y me diste de beber. Perdón, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste, y así sucesivamente, mis queridos hermanos. Es como un examen que todos tenemos que pasar por él. Podríamos estar horas hablando y meditando sobre este Evangelio, porque parece que dentro de su sencillez encierra una gran profundidad para todos nosotros en ese supremo momento en que seremos llamados por Dios. Y el Señor es muy claro en sus palabras. Nos dice, lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Y lo que no hiciste con ellos, conmigo tampoco lo hicisteis. ¿Y qué es lo que hicimos o dejamos de hacer? Amar, tener misericordia. En las peores circunstancias, en la enfermedad, en la cárcel, en la pobreza, tenemos que pedir al Señor el don del amor, de la misericordia. Porque querer a alguien cuando las cosas van bien es fácil, pero cuando las cosas vienen mal es otra voz. Y una de las características de todos los santos es la práctica de la misericordia. Y es uno de los elementos para vivir esta Cuaresma. Y estos santos no le hacían el bien a los demás por una manera de sentirse tranquilos en su conciencia, sino por amor a Dios. Y hoy tenemos muchas ocasiones para seguir sus ejemplos. ¿Cuántos enfermos, cuántos desterrados, emigrantes, cuántos marginados, cuántos hambrientos no tienen esa mano de cada día? Y a veces nos pasan delante de nosotros. A veces nosotros nos fijamos más en las últimas noticias, en lo que está de moda, en lo que se dice, en el ambiente, cosa que no está mal, pero tenemos que preguntarnos, ¿será porque no tenemos en el centro de nuestra vida a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve? Porque si no tenemos a Dios en nuestras vidas, en el centro, en nuestro corazón, la misericordia y el amor será muy difícil vivirla. O será también porque amamos con otro sentido que no es el evangélico, porque hay varios tipos de amor. Pero tenemos que pedir al Señor que nos dé el amor evangélico, el ágape, el amor incondicional. El Señor nos propone en estas lecturas, queridos hermanos, que reflexionemos sobre las prioridades de nuestro corazón. ¿Qué es lo primero para mí? ¿Dónde está Dios en todo esto? En todos mis líos y mis problemas. ¿Está en el centro como debe estar? ¿O está por allí en un lugarcito? Pero allí lo tengo y no me afecta el resto de mi existencia. Que este evangelio de hoy tan hermoso de Mateo 25 sea para nosotros un espejo a través del cual nos podamos ver y nos podamos examinar para que cuando el Señor nos llame algún día podemos presentarle algo. Y ahí nosotros nos vamos a ver, porque alguien decía, nosotros no seremos juzgados tanto por el mal que hemos hecho. Dios quizá no se va a enfocar, tú hiciste mal esto, cuando estabas en la tierra, no. San Juan de la Cruz decía, se nos va a juzgar por el amor. ¿Con cuánto amor viviste? ¿O cuánto amor dejaste de hacer? ¿Cuánto amor dejaste de vivir por el egoísmo o por tantas otras cosas? Que el Señor entonces nos enseñe a amar, y uno de los caminos para saber amar son, mejor dicho, los mandamientos, que es saber decir no para dar vida. Amén.